en oración. Le pido a José si él querría poner la reunión delante en las manos del Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar un día más reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón abierto a tu palabra, Señor, a tus enseñanzas, y no solo a oír, sino también a poder ponerlas en práctica. Gracias por el hermano que ha estado estudiando la palabra y que ahora nos la va a exponer, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, es un gusto poder volver a compartir una tarde más con vosotros. Y esta tarde, esta noche, me gustaría que continuásemos con el estudio que ya vinimos empezando en la última ocasión, el último jueves, que tuve la oportunidad de compartir con vosotros. ¿Recordáis qué era lo que habíamos empezado a ver? Se trataba de Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, que habíamos empezado con esta oración tan famosa conocida como la Shema. Entonces, vamos a hacer una lectura de estos dos versículos para volver a recordar. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Repetimos, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un pasaje cortito, pero fue el pasaje que estuvimos estudiando el último jueves juntos. Si recordáis, concretamente estuvimos viendo el inicio del versículo 4 que decía, Oye Israel. Y estuvimos hablando en este estudio acerca de un concepto muy interesante que era el concepto de la Shema. Decíamos que Shema se traduce habitualmente en las Escrituras como oír, pero que en verdad guarda un significado mucho más profundo y más completo, porque también implica una escucha atenta, una meditación cuidadosa y una obediencia consecuente. Y habíamos visto, si recordáis, los ejemplos de estos tres significados en las primeras tres ocasiones que se mencionaba esta palabra en la Biblia, que era en el conocido pasaje de la caída del hombre en Génesis 3. Y también, si recordáis, habíamos visto dos ejemplos adicionales de la práctica de la Shema. El primero, habíamos visto el ejemplo de una persona, un muchacho muy joven aún, que era Samuel. Y veíamos cómo Samuel, a pesar de su corta edad, cuando él fue llamado de parte del Señor, ¿recordáis ese episodio? Samuel, Samuel, él se mostró firme en su respuesta. Habla porque tu siervo oye. Y veíamos que Samuel cumplió con toda esta práctica a lo largo de su vida de forma evidente, con esta palabra y con estas enseñanzas comunicadas por parte de Jehová, que decía este pasaje un poquito más adelante, que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Así que teníamos en Samuel este ejemplo del oidor atento y dispuesto. Y por otro lado teníamos un segundo ejemplo que también habíamos estudiado, que era el ejemplo de un hombre mucho más anciano y mucho más experimentado probablemente en lo que se refería a una relación con Dios. Teníamos ni más ni menos que el ejemplo de Abraham. Y habíamos visto cómo a Abraham Dios le había solicitado que entregase en sacrificio la vida de su hijo único y amado, Isaac. Y veíamos cómo Abraham tenía esta disposición a cumplir con este encargo de parte de Dios. Abraham, que ya era entrado en años, que había visto la obra fiel y poderosa de Dios en su vida, también ahora se le demandaba la vida de su hijo, que por otro lado había sido declarado anteriormente como el heredero de la promesa de bendición de parte de Dios. Y a pesar de todo, este hombre anciano ya determinó obedecer por encima de todo a la voz de Jehová, incluso a pesar de que eso pudiera costarle la vida de su hijo único y heredero de la promesa.
Y en base a esa obediencia es que recordábamos y veíamos cómo Abraham recibió esa promesa tan grande: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que si Samuel era el ejemplo del oidor atento, Abraham era el ejemplo de la obediencia como prueba. Y para finalizar, recordábamos que Shema, oír, meditar y obedecer, era por tanto una expresión de fidelidad ante el Señor. Porque cuando oíamos, considerábamos y obedecíamos a la voz de Dios, le estábamos reconociendo como nuestro Señor. Le estábamos reconociendo como aquel digno de ser amado. Y en esto consistía este versículo de Oseas 6:6 que decía: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Era Dios diciendo: yo deseo que me obedezcáis, yo deseo misericordia, yo deseo que actuéis conforme a mi palabra, no que la escuchéis, que la olvidéis y que después por conciencia traigáis un sacrificio, un holocausto para compensarlo, sino que lo que quiero es un oidor que me obedezca y haga de mi voluntad la suya propia. Y esto era el corazón de la Shema. Ahora, en esta tarde me gustaría que avanzásemos con el siguiente fragmento de este pasaje de Deuteronomio 6, versículo 4. Habíamos estudiado esta primera parte que decía: oye Israel, Shema Israel. Y hoy quiero que nos centremos en la segunda parte de este versículo, que dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y sabéis, hermanos, cuando pensaba un poco en cómo podría aprovechar para exponer estas palabras, me daba cuenta, y no deseo engañaros, de que este fragmento ha sido empleado en grandes y distendidos debates teológicos acerca de conceptos muy elevados y muy profundos como la Trinidad o la unicidad de Dios. De hecho, es uno de los versículos base de la concepción de Dios como un ser trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero a la vez es un texto básico y angular para la declaración de la unicidad de estas tres personas en un único Dios verdadero. Y sinceramente pensaba que todas estas disquisiciones quedaban muy por encima del tiempo que vamos a tener en esta noche para meditar, y también de la capacidad de análisis y de exposición de un servidor. Así que me gustaría que tuviésemos una aproximación diferente y mucho más práctica acerca de cuál puede ser la importancia de este texto para el pueblo de Israel en su época, pero también para nosotros hoy en día. Y para ello hay una pregunta esencial que debemos responder. Porque si hemos hablado de la Shema y de oír, entender y obedecer, la pregunta lógica que vendría después de estas es: ¿por qué oír, por qué meditar o por qué obedecer precisamente a Jehová? Y es que en esta pregunta se encuentra uno de los problemas más importantes y una de las preocupaciones que un gran líder tuvo en su momento por este pueblo de Israel. Y con estas dos breves frases, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se da respuesta a esta preocupación y a tres problemas y peligros muy importantes que tenía que enfrentar el pueblo de Israel en ese momento de su historia, pero que también pueden ser aplicados a nuestros días y a nuestra vida en medio de este mundo. Y para ello, como siempre me gusta hacer, vamos a comenzar con un breve apunte sobre el contexto. En estos momentos el pueblo de Israel se encuentra a las puertas de la tierra prometida. Pero antes de comenzar su conquista, el pueblo va a sufrir una gran pérdida esencial de un pilar muy importante para su vida espiritual, y es que va a despedirse de su líder Moisés. Unos versículos antes de lo que hemos leído, en Deuteronomio 3:27, Dios le dice estas palabras a Moisés: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Dios ha decidido que Moisés no iba a ser el líder que el pueblo iba a tener cuando empezase la conquista de Canaán. Y por ello la muerte de Moisés es algo inminente y breve, en breve tiempo.
Y Moisés, que es consciente de ello, está sumamente preocupado. Pero no está preocupado por lo que a él le va a ocurrir. Si vamos al final de todo este discurso que prácticamente comprende todo el libro de Deuteronomio, en el que se habla de la ley, de la obediencia, del respeto a Dios, en el capítulo 31, versículo 27 y versículo 29, Moisés expresa cuál es la raíz de su preocupación tan grande. Dice versículo 27 del capítulo 31, porque yo conozco tu rebelión, es Moisés hablando al pueblo de Israel, y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuánto más después que yo haya muerto. Y versículo 29, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Moisés sabe el carácter rebelde que tiene este pueblo y está preocupado por cuáles son las decisiones, qué es lo que va a ocurrir con él tras su muerte, una vez que comience esta conquista de Canaán. Pero sabéis, Dios también conoce el carácter desobediente de este pueblo. Y en estas palabras del versículo 4 ha dejado una guía para que el pueblo pueda luchar contra los principales peligros que va a tener, que va a enfrentar durante los próximos años en esta empresa de la conquista de Canaán. Son 3 declaraciones que son la solución para 3 peligros inminentes. La primera de estas se desprende de estas primeras palabras que leemos en esta segunda parte del versículo 4. Jehová, nuestro Dios. Estas palabras en hebreo se traducen como Jehová o Yahvé Eloheinu. Esta última palabra es una palabra que deriva del término Elohim. ¿Y por qué este término Elohim es importante? Bueno, es que Elohim nos habla de un aspecto concreto del carácter de Dios. La primera vez que en todas las Escrituras se nombra a Dios, se emplea esta palabra Elohim. ¿Sabéis cuál es? ¿Recordáis el versículo? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y en este momento de la historia del pueblo de Israel, con Moisés ya enfrentando de manera inminente su muerte, los expertos coinciden en que una gran parte del Pentateuco, incluyendo este libro de Génesis, que es una obra atribuida a Moisés, ya estuviera escrito, probablemente datando de algún momento durante esos 40 años en el desierto que el pueblo pasó vagando. Así que es muy probable que el pueblo de Israel en este momento ya hubiese tenido contacto con estas historias que se narran en estos primeros libros del Pentateuco, y entre ellas también esta historia de la creación. Así que cuando Moisés, de parte de Dios, pronuncia estas palabras y dice al pueblo, Jehová es nuestro Elohim, es muy probable que los israelitas automáticamente volase su mente hacia esta primera mención de Dios en el Génesis. ¿Y qué significa esta palabra Elohim? Bueno, este término literalmente significa Dios, o ser superior, o ser superlativo. Es una palabra que se utiliza más de 2500 veces en las Escrituras, y en el 90% de ellas es atribuida para hablar de Jehová como Dios. Y el otro 10% se utiliza para hablar de otros elementos superiores dotados de autoridad relevante. Se utiliza para hablar, por ejemplo, de dioses en sentido general, para hablar, por ejemplo, de seres angelicales, o incluso en algunas ocasiones para hablar, por ejemplo, de altos magistrados de la justicia. El concepto es que Elohim habla de un sentido de autoridad. Así que cuando el pueblo de Israel escucha que Jehová es nuestro Elohim, lo que está entendiendo es que Jehová, su Dios, es el Dios supremo de toda majestad, de todo poder, porque
habla de este Dios creador del universo, el Dios de toda autoridad. Y esto derriba el primer peligro que el pueblo tenía durante esta conquista, que es la desesperanza. Porque fijaros, Israel iba a empezar una conquista muy dificultosa. Tenía una tierra prometida delante de ellos, pero esta tierra ya estaba ocupada por otras naciones violentas, guerreras, habituadas a la pugna por el territorio, con hombres armados y acostumbrados a la batalla, y también con guerreros gigantes y temibles. No en vano, si recordáis, esta fue una de las razones por las que su primer intento falló antes siquiera de haber comenzado. ¿Os acordáis de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra? ¿Cuál fue el mensaje que trajeron al pueblo a su vuelta? No podremos subir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Llegaron completamente desesperanzados. Hizo mella esta situación en el pueblo y creyó que aquellas naciones guerreras serían más fuertes que ellos, a pesar de la promesa de Jehová de acompañarles y de pelear en batalla por ellos. Y ahora estamos en esta segunda ocasión en la que el pueblo de nuevo va a acometer esta conquista y Dios les reitera la misma promesa. Yo, Jehová, soy vuestro Dios, el Dios poderoso, creador y de toda autoridad. No debéis de tener desesperanza ante esta conquista que estáis a punto de iniciar, porque yo soy el Dios todopoderoso que creó el universo y que estaré con vosotros. De hecho, unos capítulos más adelante, en Deuteronomio 20, versículo 1, habla precisamente en estos términos. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Así que Dios le está diciendo al pueblo: cuando te encuentres con carros, con gente armada, con gente preparada para la batalla, más fuertes, más armados, más poderosos, con una tecnología militar, no tengas desesperanza, porque contra todos ellos estoy yo, el Dios poderoso y creador y de toda autoridad. Yo soy quien pelea por cada uno de vosotros y yo soy quien está para salvaros. Primer punto, contra la desesperanza, el Dios de todo poder y de toda autoridad. Ahora, la solución al segundo peligro que enfrentaba el pueblo de Israel se desprende de la siguiente declaración inmediata. Teníamos Jehová nuestro Dios y lo siguiente, Jehová uno es. En esta ocasión, la palabra uno en el hebreo se traduce como ejad. Este término se traduce realmente como uno en el sentido ordinal, pero es cierto que este uno tiene varios matices. La mayoría de las veces se traduce directamente como uno y es utilizado para hablar de una unidad individual. Un ejemplo, Josué 23:10 dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Y está hablando literalmente de un varón, un hombre, literalmente. Pero también hay muchos pasajes en la Escritura donde ejad se traduce como uno en sentido de único y exclusivo. Es decir, uno y solamente uno. Por ejemplo, segunda de Crónicas 29:1 dice: después dijo el rey David a toda la congregación: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Y dice estas palabras en el contexto de la construcción del templo. Y está diciendo esta palabra, ejad, solamente uno, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. No me ha elegido a mí, no ha elegido a ninguna otra persona, sino a uno, y solamente a uno será el que Dios elige para construir mi templo. También tenemos, por ejemplo, Cantares 6:9. Fijaros qué hermoso. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. Aquí la única, de nuevo, es esta palabra ejad.
Y tenemos de nuevo este concepto de algo totalmente diferente, único en su especie. Esta mujer que es perfecta, que es el ojito derecho, podríamos decir, de su madre, la única y la más perfecta, separada del resto. Este concepto de uno como único o como exclusivo. O por ejemplo, un versículo muy hermoso para terminar en Zacarías 14:9, que dice: «Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre». Y en la traducción literal, lo que este versículo dice es que en aquel día Jehová será el único y su nombre será el único, con referencia al reinado de Dios sobre la tierra. No habrá otro rey, sino que Jehová será el único rey en la tierra y su nombre el único nombre, sobre todo nombre, en ese reinado. Así que Ejad nos habla de uno, pero siempre con este carácter de unicidad y de exclusividad impregnado. Por tanto, cuando en nuestro texto de Deuteronomio 6:4 se dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se está mostrando este carácter único y excluyente de Jehová como Dios. No existe otro Dios como Jehová, porque Jehová es el único. Y esto derriba el segundo peligro que tenía el pueblo, y que era el peligro de la desobediencia, sobre todo en relación con la idolatría. Porque fijaros, unos versículos más adelante de nuestro texto de Deuteronomio 6, en los primeros 4 versículos de Deuteronomio 7, dice: «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo». Y aquí viene el punto. «Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto». Aquí está este peligro de la desobediencia. Porque cuando Jehová haya dado victoria al pueblo frente a todas estas naciones, el pueblo debe de eliminarlas completamente, porque en caso contrario, si estas naciones quedaban presentes y comenzaban a convivir con el pueblo de Israel, y empezaban a negociar con ellos, y empezaban a emparentar, a relacionarse, a encontrar puntos comunes entre sus culturas, entonces el pueblo de Dios acabaría siendo desviado en la desobediencia, sirviendo a otros dioses. Y no es algo vano, sabemos la historia de cómo la idolatría fue un pecado terrible y devastador para el pueblo de Israel. Porque al fin y al cabo este pueblo ha sido elegido por Dios para ser un pueblo modélico. Dice el versículo 6 de este capítulo 7 de Deuteronomio: «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra». Israel era un pueblo que debía ser el modelo de cómo una relación de Jehová con Dios debía ser. Era el modelo que atrajese al resto de naciones a desear una relación personal también, a través de demostrar cómo ese Dios, Jehová, era el Dios único y verdadero. Y si ellos se volvían de esta relación para servir a otros dioses, su misión quedaba completamente destruida. Así que Jehová les está recordando: «Oye Israel, yo soy el único Dios verdadero. Frente a todo el resto de dioses múltiples que vais a encontrar cuando contactéis con todos estos pueblos, yo Jehová soy el que ostento la exclusividad total como único Dios. Ni Baal, ni Asera, ni Moloc, ni Astarté, ninguno de esos que claman ser dioses goza del merecimiento,
sino solo Jehová, el Dios de Israel. Y me gusta mucho cómo el rey David expresa este concepto en el Salmo 96. Son dos versículos muy conocidos, el versículo 4 y versículo 5 del Salmo 96. Dice David en este Salmo, versículo 4 y 5, «Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses». Y fijaros ahora, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y me encanta. ¿Sabéis por qué? Porque me parece que el rey David, con estas palabras, está siendo extremadamente irrespetuoso hacia todos estos dioses que son ídolos de los pueblos. Ídolos hechos de talla de madera, de piedra labrada, de metal de obra de orfebrería. Todo ese panteón de autoproclamados dioses, David les está diciendo, no sois más que ídolos, que una farsa, una patraña, un engaño. Pero Jehová creó los cielos. Y pensamos que igual David podría haberse explayado y haberse puesto a discutir acerca de cómo estos ídolos son obra de manos de hombres, cómo estos ídolos teniendo oídos no oyen y teniendo labios no hablan. Pero David no cree que merezcan ni siquiera gastar saliva. Simplemente exclama, Jehová creó los cielos. ¿Qué tenéis vosotros, simples ídolos, para traer ante la gran obra majestuosa de creación del universo? ¿Qué vais a poner delante de ello? Nada. Vosotros sois farsa y engaño, pero Jehová es el único Dios verdadero que ha creado el universo. Y esta declaración debía ser la guía del pueblo ante el riesgo de caer en la idolatría y en la desobediencia al mandato de Jehová. Oye Israel, yo soy el único Dios verdadero, el único Dios que debe ser obedecido. Así que hemos visto dos peligros con dos soluciones. El primero, ante la desesperanza por la dificultad de la conquista, tenemos al Dios majestuoso, todopoderoso, creador del universo, quien pelea por el pueblo para salvarles y traerles la victoria. Y ante la idolatría y la desobediencia en el servicio a otros dioses, tenemos al Dios único y verdadero, Jehová, quien escogió a Israel como nación santa y separada para él. Ahora, hemos mencionado que existía un tercer peligro para el pueblo, y este tiene que ver con el tercer término que se emplea en esta declaración, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estoy seguro que lo habréis notado a lo largo de todas estas veces que hemos estado leyendo estos versículos. Pero en cada ocasión en las que se habla de este Dios Elohim, el Dios supremo, o de este Dios Ejad como Dios único y verdadero, en ambos casos se menciona que este Dios es Jehová. Jehová, nuestro Dios poderoso, Jehová, nuestro único y verdadero Dios. ¿Y realmente tiene algo de importancia este nombre de Jehová? Pues verdaderamente tiene, y mucha, porque vamos a descubrir que Jehová nos habla de que ese Dios, que es el Dios todopoderoso y único, y que quizás por eso pudiera parecer un ente alejado y totalmente en otra dimensión, que qué va a tener que hacer con un pueblo como el pueblo de Israel rebelde, nos revela que este Dios también es un Dios personal. En Éxodo 3 tenemos el encuentro de Moisés por primera vez con Dios. Dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Así que tenemos a Moisés que ha huido de Egipto,
Moisés, que se ha encontrado con Jetro, este sacerdote de Madián, ha acabado desposándose con su hija Séfora y cumpliendo con su tarea como pastor en el desierto con las ovejas, Moisés ve que hay una zarza ardiendo, y esto en principio no debería resultarle raro o llamativo, porque si tenemos en cuenta un desierto seco con temperaturas muy altas, es probable que en más ocasiones se hubiese encontrado zarzas o otros matorrales que se hubiesen echado a arder por esta causa, pero esta vez Moisés ve algo diferente. Le llama la atención que esta zarza arde, pero no se consume, no se quema. Y curioso, se acerca a ver qué es lo que está pasando. Y entonces, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que cuando Moisés se acerca a esta zarza, es revelado que quien tiene delante es el ángel de Jehová, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y todos conocemos cómo sigue este episodio. Como Dios le revela a Moisés que quiere que él sea su mensajero para llevar el mensaje de libertad del pueblo frente a la nación egipcia y a Faraón. Y avanzando un poco en la conversación de Moisés con Dios, vemos que llega un momento en el versículo 13 en el que Moisés le plantea una duda existencial. Dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Muy bien, Dios, yo voy con este mensaje de liberación al pueblo, y cuando yo llegue y les dé el mensaje y ellos me digan: oye, ¿quién es este Dios del que tú nos hablas? ¿Qué les digo? ¿Tú quién eres? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Dios se revela ante su pueblo por un nombre concreto y personal: yo soy. El que era conocido como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ahora se muestra personalmente como el Dios eterno delante de su pueblo. Y esta revelación tiene una carga de intimidad muy importante, porque en la cultura hebrea el nombre de alguien, el nombre personal, no era una forma como simplemente para designar o diferenciar una persona de otra, sino que constituía una parte esencial de su identidad. Conocer, por tanto, el nombre de Dios era una revelación de ese deseo de Dios de tener una relación íntima y personal con su pueblo. De hecho, en Éxodo 6.2 profundiza un poquito más sobre esto, diciendo: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Pero fijaros qué curioso: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Hasta ese momento había habido cierta limitación en la revelación y en el nivel, en el grado de intimidad con el que Dios se relacionaba con estos primeros patriarcas. Pero dice el versículo 6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que en este momento empieza un nuevo capítulo en el que Dios establece una relación nueva y más profunda con su pueblo. A partir de ese momento, Israel iba a ser su pueblo y él iba a ser su Dios, que lo rescató de la servidumbre de Egipto. Y esta
este deseo de relación personal de Dios con su pueblo derriba el tercer riesgo, el tercer peligro que el pueblo de Israel iba a tener, que era el peligro del desencanto. Porque cuando todos aquellos pueblos de Canaán fuesen conquistados, cuando todas las batallas hayan sido ganadas y la rutina de una vida nueva en la tierra se instaure en los hijos de Israel, el enfriamiento es su mayor enemigo. Olvidar que ese Dios poderoso, que ese Dios único, es un Dios vivo que busca activamente conectar y tener una relación personal y diaria con el pueblo. Y acabar limitando esa relación a un mero trámite legalista donde se cumplen unas normas y una tradición establecida desde tiempos antiguos como forma de mantener esa liturgia básica. Con ese desencanto es con el que comienzan otros peligros como la desobediencia o la idolatría. Y Dios les recuerda a su pueblo: mira Israel, yo soy Jehová, yo soy vuestro Dios, acordaros que yo os saqué de Egipto, que yo os escogí para que vosotros fueseis mi pueblo y para que yo fuese vuestro Dios y tuviésemos una relación uno con el otro y pueda bendeciros y vosotros seáis transmisores de esa bendición en medio del resto de naciones. No se trata de unas normas, de una liturgia, sino de una relación íntima entre el Dios santo y poderoso y único y el pueblo escogido y salvado. Así que recapitulamos: 3 peligros para el pueblo de Israel y 3 provisiones de parte de Dios. Durante la conquista, el desánimo por las batallas, la desesperanza por la fuerza del enemigo, y Dios diciendo: oye Israel, yo soy vuestro Dios todopoderoso, que creó el universo y que pelea por vosotros. Durante la desobediencia, cuando interaccionen con otros pueblos y la idolatría frente a estos otros dioses comiencen a infiltrarse, Dios dice: oye Israel, yo soy el único Dios verdadero y no hay otro comparable a mi majestad. Y si tras la calma son presa de un corazón enfriado y desencantado con esta relación, Dios dice: oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto y que te escogió para que fueses mi pueblo y que quiere tener una relación con cada uno de vosotros. Y viendo esto, con esto en mente, la siguiente pregunta se plantea de una forma fácil y evidente. Si tenemos al Dios poderoso, majestuoso, Dios de toda autoridad, si tenemos al Dios único y verdadero, y tenemos a este Dios que se ha revelado y que desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros, ¿qué Dios como tú, que merece ser amado con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas? Pero eso será para la siguiente ocasión. Aún así, me gustaría acabar con un último pensamiento que también sirva de recordatorio y de aplicación más personal y un poco más cercana para nosotros esta noche. Hemos visto que tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Hemos visto que tenemos un Dios único, verdadero, que ensombrece cualquier otra cosa que queramos comparar con Él a la luz de su majestad. Hemos visto que tenemos un Dios personal que desea una relación íntima con cada uno de nosotros, una relación diaria, viva y activa. Y en relación con esto, hace no mucho que leía unos versículos en el libro de Proverbios, capítulo 30. Mientras buscáis, estos versículos me parecieron increíbles. Es el versículo 4. Este capítulo de Proverbios 30 contiene una profecía. El oráculo de Agur, el hijo de Jaqué. Capítulo 30 de Proverbios, dice el versículo 4.
¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y sin duda en estas palabras tenemos esta imagen clara del Dios poderoso, creador, del Dios único y verdadero. Pero ¿cómo termina el oráculo de Agur? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Porque es imposible acabar una reflexión sobre este Dios grande y maravilloso sin tener unas palabras para nuestro Salvador Jesucristo. Y recientemente con Natanael, si recordáis, hemos estado estudiando un pasaje que narra cuál es la vivencia que Jesús tuvo en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y yo leí hace unos días o hace unas semanas también los pasajes paralelos, aparte del que estamos estudiando en los otros evangelios. Y leyendo así llegué a uno, que es el pasaje de Juan. Juan 18. Y me sobrecogió verdaderamente. Mientras buscáis os pongo en antecedente. Jesús está en Getsemaní. Conocemos toda la lucha espiritual que ha llevado, que Natanael nos ha estado contando en estas últimas sesiones. Y veíamos al final que Judas llega al huerto con una compañía de soldados romanos, con una compañía de alguaciles enviados de parte de los sacerdotes y fariseos, y entran en el huerto con Judas dispuestos a arrestar a Jesús. ¿Qué ocurre? Juan 18, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Tantas veces tenemos, y yo personalmente tengo en mi mente, a este Jesús Nazareno que es buscado por estos guerreros, por esta policía, estos alguaciles, estos militares romanos. Ese hombre que sufrió en Getsemaní, de tal manera que de su frente caían grandes gotas de sangre, pensando en ese momento inminente en el que iba a apurar esa copa de la ira de Dios. Pero cuando llega la compañía con estos soldados y con estos alguaciles judíos que buscan a Jesús Nazareno, les dice: yo soy. Y conocemos muchas ocasiones en las que Jesús ha hablado de sí mismo diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Pero esta es la última ocasión en la que el Señor Jesús pronuncia estas palabras. Y esta vez no tienen como objetivo establecer un simbolismo entre su persona o entre su obra. Esta vez Jesús pronuncia estas mismas palabras que hace siglos Jehová dijo de sí mismo: este es mi nombre para siempre. Yo soy. Y toda la compañía de soldados romanos, pensemos, soldados experimentados en batalla, que no se amilanaban ante ninguna cosa liviana, que no se atemorizaban, de alguaciles enviados por la autoridad religiosa más alta del pueblo judío y del propio Judas en quien Satanás había entrado para entregar a Jesús, todos ellos sin excepción retroceden e hincan la rodilla ante la revelación del nombre. Porque no hay nada ni nadie que pueda permanecer de pie ante la revelación del Dios Santo. Y hermanos, este Jesús sufriente en su condición humana plena, también debemos recordar que es un Jesús majestuoso, Dios eterno, el gran yo soy. Y si pensamos esto y lo tenemos en nuestra mente y lo meditamos a la luz de la grandeza y la gloria de Dios y entendemos que siendo el Dios eterno, majestuoso, único y poderoso, que decidió despojarse a sí mismo tomando la condición de hombre para venir a este mundo y entregar su vida a morir en una cruz por nuestros pecados,
el Dios eterno, omnipotente, creador del universo, el Dios único y verdadero, podremos tener una mejor valoración de la gran dimensión que tenía el deseo de Dios de mantener una relación íntima con cada uno de nosotros y del excelso y gran amor que Él tiene para cada uno. Y no puedo terminar de otra manera esta reflexión que con un versículo conocido. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.